calles llenas de baches, edificios en ruinas, colas interminables para comprar comida y sueldos que apenas llegan a los $25. Esta es la Cuba real, muy alejada de las imágenes de postal de coches viejos y música contagiosa que muchos conocen. Hoy, Bello Mundo te lleva al lado que nadie muestra, desvelando por qué, incluso décadas después de la revolución, la isla sigue enfrentándose a una dura realidad de pobreza, escasez e improvisación. Y aquí va un spoiler. No, el embargo estadounidense no es la única explicación. Número 1. Situación y datos geográficos. Situada en el corazón del Caribe, Cuba es la mayor isla del archipiélago de las Antillas y la más poblada de la región. Con una superficie de unos 110.000 kilómetros cuadrados, su forma se asemeja al contorno de un cocodrilo que se extiende entre el Golfo de México, el Mar Caribe y el Océano Atlántico. Por eso, muchos cubanos la llaman cariñosamente el Caimán. La geografía cubana es un auténtico crisol de bellezas naturales. La isla principal tiene más de 5.000 kilómetros de costa, adornada con playas de arena blanca, calas resguardadas y arrecifes de coral que parecen sacados de una postal. En el interior, los paisajes varían entre las imponentes montañas de Sierra Maestra, famosas por su papel en la Revolución cubana, y vastas llanuras donde predominan las plantaciones de tabaco y caña de azúcar, símbolos de la economía local. De clima tropical, Cuba tiene 2 estaciones bien definidas: la seca, de noviembre a abril, y la lluviosa, de mayo a octubre. A pesar de ello, el sol brilla prácticamente todo el año, garantizando el típico paisaje caribeño que atrae a turistas de todo el mundo. Y por supuesto, la capital, La Habana, merece ser destacada. Sus históricas calles, repletas de mansiones coloniales y coches clásicos de los años 50, convierten la ciudad en un auténtico museo al aire libre. No es de extrañar que su centro histórico haya sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pero si la geografía cubana invita al encanto, su historia revela una cara muy distinta. Número 2. Historia. Para entender los contrastes de Cuba, es esencial conocer un poco su historia. La isla fue colonizada por los españoles a finales del siglo XV. Durante este periodo, la llegada de africanos esclavizados cambió por completo la composición de la población y la cultura local. Durante siglos, Cuba fue una colonia española hasta que obtuvo su independencia a finales del siglo XIX. Pero la libertad vino acompañada de una fuerte influencia de Estados Unidos, que controlaba gran parte de la economía y la política de la isla. Esta relación se rompió en 1959, cuando Fidel Castro lideró la Revolución cubana y estableció un gobierno socialista. Esto provocó una ruptura con Estados Unidos e inició un embargo económico que, en cierto modo, sigue vigente. Al principio, Cuba contó con el apoyo de la Unión Soviética, que ayudó a financiar áreas como la sanidad y la educación. Sin embargo, con el fin de la Unión Soviética en la década de los 90, el país se sumió en una profunda crisis, conocida como Periodo Especial, marcada por la escasez de alimentos y recursos básicos. En la actualidad, Cuba está gobernada por Miguel Díaz-Canel, que tomó el relevo de Raúl Castro, hermano de Fidel. Aunque se han producido algunos cambios económicos, el gobierno sigue controlando la mayor parte de la economía y la vida cotidiana en la isla. Número 3. Economía y embargos. Cuando alguien pregunta ¿por qué Cuba es tan pobre?, la respuesta más común del gobierno y de muchos simpatizantes es casi siempre la misma: el embargo económico. El bloqueo, impuesto por Estados Unidos en 1962, restringe el comercio directo con la isla. A día de hoy, se considera el principal villano de las dificultades económicas del país. Pero,
¿Es suficiente esta explicación? Piénselo, Cuba no está aislada del mundo. La isla hace negocios con países como Alemania, Japón, México, Brasil, Canadá y China. Solo con esto ya nos damos cuenta de que el embargo no es el único culpable, ¿verdad? Es más, los productos estadounidenses pueden comprarse a través de intermediarios como México y Panamá. Algunos economistas tienen una respuesta para esto. El problema no radica solo en las restricciones exteriores, sino también dentro del propio país. El gobierno controla casi todos los recursos y dificulta el crecimiento de las empresas. Sin libertad para emprender, modernizar sectores y atraer inversiones, la productividad es baja y Cuba depende de las importaciones para cubrir incluso las necesidades básicas. ¿Quiere un ejemplo? En 2007, Raúl Castro entregó tierras a agricultores privados para aumentar la producción de alimentos. Parecía una buena idea, pero sin herramientas, maquinaria ni transporte, gran parte de la cosecha se perdió. En 2009, cientos de toneladas de tomates se pudrieron por falta de logística. Y no se trata de un caso aislado. Así que, aunque el embargo es una pieza importante del rompecabezas, dista mucho de ser el único problema. Para muchos cubanos, la vida cotidiana conlleva retos que van más allá de las cuestiones políticas y económicas. Y es este lado el que te mostraremos a continuación. Número 4. Dificultades para conseguir alimentos. Uno de los mayores retos de la vida cotidiana en Cuba es conseguir comida. Productos como el pollo, la leche en polvo, el aceite de cocina e incluso los artículos de higiene personal desaparecen a menudo de las estanterías, creando un ciclo constante de escasez y espera. En las tiendas estatales, cada persona tiene derecho a una cuota limitada: 2 paquetes de salchichas, unas cuantas cajas de cereales, un puñado de yogures y una pequeña cantidad de detergente. ¿No parece mucho? Eso es porque realmente lo es. Y si el pollo, por ejemplo, se acaba antes de que te toque a ti, no podrás volver a intentarlo hasta el mes siguiente. No es raro encontrar estanterías llenas de un solo producto, como salchichas o embutidos de baja calidad. Los que quieren algo más variado tienen que recurrir al mercado informal, donde los precios son mucho más altos. Y para quienes no tienen acceso a divisas, como dólares o euros, la situación es aún más complicada, ya que los salarios en pesos cubanos apenas cubren las necesidades básicas. La realidad es aún más evidente en la famosa tienda Cuatro Caminos de La Habana. Allí, los consumidores tienen que hacer cola durante días en un proceso burocrático. Cada persona tiene que registrar su tarjeta y se le asigna un número de grupo. Si estás en el grupo 27, por ejemplo, hay al menos 1.300 personas delante de ti. Incluso después de días de espera, entrar en la tienda no significa encontrar lo que necesitas. A menudo, lo que hay son unos pocos paquetes de salchichas, yogures o productos de limpieza. Puede que simplemente no haya lo básico. En las zonas turísticas, quienes trabajan directamente con los visitantes tienen cierta ventaja, ya que las propinas en divisas pueden ayudar. Pero para el cubano medio, artículos básicos como la carne, el arroz o la pasta de dientes se convierten en auténticos artículos de lujo. En otras palabras, largas esperas, pocas opciones y mucha incertidumbre. Una lucha diaria para llevar comida a la mesa. Número 5. Libertad de expresión. Tras la cálida sonrisa y la contagiosa música de Cuba, se esconde una realidad muy distinta: la censura. El país figura a menudo entre los lugares con menos libertad de prensa y expresión del mundo. Los medios de comunicación están controlados por el gobierno, y aunque Internet ha avanzado en los últimos años, aún se enfrenta a severas restricciones, frecuentes cortes de señal y planes de datos tan caros que resultan inasequibles para la mayoría de los cubanos. Decir lo que se piensa puede salir caro.
periodistas independientes, activistas e incluso ciudadanos de a pie que se atreven a criticar al gobierno denuncian persecuciones, detenciones arbitrarias y, en algunos casos, el exilio. Publicar algo en las redes sociales u organizar una protesta es un riesgo que pocos se atreven a correr. En los vídeos producidos por cubanos se puede ver cómo hablar abiertamente de las dificultades de la isla es un acto de gran valentía. Cualquier contenido que revele problemas como el desabastecimiento, la precariedad del sistema o las penurias diarias de la población puede ser motivo de represión. Número 6. Condiciones de trabajo. Durante décadas, el turismo ha sido una de las pocas oportunidades para quienes buscan una vida un poco mejor en Cuba. Trabajar en hoteles, complejos turísticos o empresas turísticas, incluso en condiciones difíciles, ofrece la posibilidad de recibir propinas en euros, dólares u otras divisas fuertes. Para muchos, estas propinas son la única forma de conseguir productos básicos sin tener que enfrentarse a las interminables colas de las tiendas estatales. Pero esta oportunidad no está al alcance de todos. Una gran proporción de cubanos trabaja en empleos formales con salarios extremadamente bajos, pagados en pesos cubanos que tienen muy poco valor en el mercado internacional. Médicos, ingenieros, profesores y enfermeros, a pesar de su cualificación, ganan tan poco que acaban teniendo que buscar alternativas para sobrevivir. No es raro ver a profesionales altamente cualificados que abandonan sus carreras en busca de ingresos extra. Algunos se convierten en mototaxistas, ofreciendo viajes más baratos que los taxis tradicionales. Otros convierten sus casas en pequeños negocios informales, vendiendo comida, bebidas o cualquier otra cosa que pueda generar beneficios. Sin embargo, el camino hacia la informalidad no es fácil. Son frecuentes los casos de incautación de bienes, multas elevadas y órdenes de cierre. El control estatal obstaculiza incluso los intentos más básicos de emprendimiento. Otra cuestión complicada es el turismo sexual. En las zonas turísticas, sobre todo en las playas, hombres y mujeres acaban involucrándose en intercambios de favores o compañía por dinero o bienes que traen los visitantes extranjeros. Esta realidad se ve alimentada por la pobreza y la falta de oportunidades, que empujan a muchos a situaciones de vulnerabilidad. Mientras tanto, la cola para conseguir trabajo en el sector turístico no hace más que crecer, y quienes no lo consiguen tienen que hacer frente a precios en constante aumento y a la falta de acceso a divisas fuertes. Número 7. Desigualdad e igualdad racial. Aunque el discurso oficial habla de igualdad para todos, la desigualdad racial en Cuba sigue siendo una realidad. Desde la Revolución Cubana, el gobierno ha declarado el fin del racismo, pero en la vida cotidiana las cosas son muy diferentes. Las personas negras o mestizas tienen más dificultades para conseguir mejores empleos, sobre todo en los sectores más valorados, como el turismo o los puestos importantes del gobierno. Los estudios demuestran que las personas de piel más clara tienen más probabilidades de aceptar trabajos que tratan directamente con turistas extranjeros, lo que garantiza el acceso a propinas en moneda fuerte, como dólares o euros. Esto acaba creando una diferencia significativa, ya que estas oportunidades son mucho más lucrativas. En cuanto a la igualdad de género, hay aspectos positivos. Las mujeres están bien representadas en ámbitos como la educación y la medicina, pero siguen enfrentándose a desafíos. Muchas acaban sobrecargadas con las tareas domésticas y dependen de la ayuda económica de familiares en el extranjero para cubrir necesidades básicas como productos de higiene y ropa. En resumen, a pesar de los avances, la promesa de igualdad aún está lejos de ser una realidad para todos en Cuba. Número 8. Infraestructuras y servicios. Los problemas de infraestructura de Cuba,
son otro reto importante. Calles llenas de baches, edificios que parecen a punto de derrumbarse y sistemas de alcantarillado precarios forman parte de la vida cotidiana de quienes viven en la isla. En ciudades como La Habana es habitual ver tuberías rotas que desperdician agua, mientras barrios enteros pasan semanas sin suministro. El agua corre por las calles pero no llega a los grifos. Lejos de las zonas turísticas, los problemas son aún más visibles. Barrios como Los Sitios, en Centro Habana, se consideran peligrosos, no por la delincuencia, sino por el estado de los edificios, que pueden derrumbarse en cualquier momento. También son habituales las enormes colas en los comercios estatales, así como los ancianos que viven con pensiones mínimas de $12 al mes. Muchas personas tienen que acudir a comedores sociales o incluso buscar en la basura algo que puedan vender. L. Ocales antaño. Lujosas, como la calle Monte, se caracterizan ahora por edificios desgastados y el comercio informal que domina las calles. El transporte público, con viejos autobuses siempre llenos, es otro problema. Los que pueden, pagan almendrones. Coches viejos que funcionan como taxis compartidos, o mototaxis, caros e inaccesibles para muchos. ¿Y el suministro eléctrico? Es un quebradero de cabeza constante. Los frecuentes apagones, que pueden durar horas, perjudican a empresas y residentes. Sin generadores, muchos se enfrentan al deterioro de los alimentos y a la pérdida de ventas. En el intenso calor de Cuba, sin ventiladores ni aire acondicionado, la situación se hace insoportable. En cuanto a la vivienda, las condiciones también son preocupantes. En los edificios antiguos del centro de La Habana, los balcones se derrumban y las estructuras dependen de vigas improvisadas para no caerse. Para los turistas puede parecer un encanto nostálgico, pero para los que viven allí es un riesgo diario. Número 9. Salud y educación. Cuba es famosa por sus avances en sanidad y educación, pero la realidad, como siempre, tiene dos caras. Por un lado, el país tiene una de las tasas de alfabetización más altas de América, y su sistema de salud pública es reconocido en todo el mundo. Los médicos cubanos, por ejemplo, son enviados a misiones internacionales, y la formación médica de la isla es muy respetada. Por otra parte, los retos del sector sanitario no son menores. A pesar de ser gratuita, el acceso a la atención básica no siempre es fácil. Muchos hospitales se enfrentan a la falta de recursos, equipos viejos e incluso medicamentos. Fuera de La Habana, la situación puede ser aún más precaria, y no es raro que los pacientes tengan que llevar sábanas, medicinas e incluso bombillas a sus habitaciones de hospital. En educación, la formación básica es universal, pero también hay limitaciones. Los contenidos que se imparten en las escuelas y universidades están fuertemente guiados por los principios del gobierno. Carreras como periodismo o derecho, por ejemplo, tienen dificultades para promover el debate libre y la investigación independiente. Así pues, aunque la alfabetización es prácticamente total, el sistema educativo también funciona como herramienta de control, limitando la libertad de pensamiento y los debates sobre el futuro del país. Número 10. El futuro. ¿Qué le depara el futuro a Cuba? Bueno, esa pregunta deja a muchos sin respuesta. Por un lado, el embargo estadounidense sigue obstaculizando el crecimiento económico. Por otro, dentro de la isla, la falta de reformas más audaces hace que el país parezca estancado en el tiempo. Mientras tanto, los jóvenes siguen abandonando la isla, buscando en otros lugares lo que no encuentran en casa: oportunidades. Para los que se quedan, la realidad es cruel. Los ancianos sobreviven con pensiones de $12 al mes, y la mayoría de los trabajadores ganan sueldos que apenas superan los $25. No es difícil imaginar el impacto que esto tiene en todos los aspectos de la vida: la sanidad, la educación, las infraestructuras e incluso el turismo.
que antaño fue uno de los grandes atractivos de la isla. Pero los retos no acaban ahí. El desánimo ya se refleja en la vida cotidiana, con un aumento del consumo de drogas y del alcoholismo, a menudo utilizados como vía de escape de la dura realidad. Mientras los países vecinos aprovechan el turismo para reinventarse, Cuba parece estancada en una larga pausa. La isla cuenta con un pueblo lleno de creatividad y resiliencia, pero esto por sí solo no basta para superar barreras tan enormes. Sin cambios, el futuro sigue siendo tan incierto como el presente. ¿Qué te parece este panorama? ¿Te ha sorprendido o ya te habías dado cuenta de que Cuba, además de ser un destino exótico que se detiene en el tiempo, también tiene tantos retos? Comparte tu opinión y envía este contenido a quien le guste explorar lo que hay detrás de las historias de lugares famosos. Gracias por seguirnos y nos vemos en nuestra próxima aventura de Bello Mundo. Hasta entonces.